Hay una sensación que ha estado creciendo como una infección silenciosa desde que sonaron las campanadas de medianoche hace unas semanas. No sale en las noticias, nadie lo comenta en el trabajo mientras toma café, y si intentas hablar de ello con tu familia, te mirarán con una mezcla de preocupación y extrañeza. Pero tú lo sientes. Lo lees en los comentarios de videos a las 3 de la mañana. Lo ves en hilos de foros anónimos que desaparecen a los pocos minutos. Es la sensación ineludible, pesada y asfixiante de que el año 2026 no es real, o al menos, no es real de la misma manera que lo eran los años anteriores. Es como si alguien hubiera cambiado el canal de la realidad sin avisarnos, o peor aún, como si el sistema operativo de nuestro mundo se hubiera actualizado y la nueva versión estuviera llena de errores. Hoy vamos a hablar de Tomás, un hombre que no creía en teorías de conspiración, un hombre de ciencia, ingeniero de sistemas, alguien que basa su vida en la lógica, los datos y los hechos tangibles. Pero la lógica de Tomás se rompió el 14 de enero, y su historia, que ha sido corroborada por cientos de usuarios que afirman haber vivido experiencias idénticas, podría ser la prueba definitiva de que la realidad, tal como la conocemos, se está fracturando. Todo comenzó con algo trivial, casi invisible. Tomás vive en una ciudad grande, una de esas metrópolis que nunca duermen, donde el ruido del tráfico es una constante banda sonora. Su rutina es un reloj suizo. Se despierta a las 6, corre 5 kilómetros, desayuna con su esposa Sofía y se va a trabajar. Pero esa mañana del 14 de enero, el silencio lo despertó antes que la alarma. No era un silencio normal, de esos que traen paz. Era un silencio digital, como cuando se corta el audio de una película de golpe. No había pájaros, no había coches, no había el zumbido eléctrico de la nevera. Tomás se levantó, desorientado, y miró por la ventana. La calle estaba allí. Los coches estaban aparcados, pero todo parecía estático, como una fotografía de alta resolución en lugar de un mundo en movimiento. Pensó que se estaba volviendo sordo. Se golpeó los oídos, chasqueó los dedos. Podía oírse a sí mismo, pero el mundo exterior estaba mudo. Duró 10 segundos. De repente, el sonido volvió de golpe, como una explosión. El tráfico, el viento, un perro ladrando. Todo a la vez, a un volumen ensordecedor, para luego estabilizarse. Su corazón latía a 1000 por hora. Sofía seguía durmiendo plácidamente. Tomás se convenció de que había sido una bajada de tensión o un efecto del sueño. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Y ahí fue donde la sensación de irrealidad pasó de ser una anécdota física a un terror psicológico. Sofía estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. Llevaba su bata azul de siempre. Cuando Tomás entró, ella se giró, sonrió y dijo: «¿Has dormido bien? El café está casi listo, hoy huele a avellana». Tomás sonrió, le dio un beso y se sentó. Una mañana normal. Pero entonces, a Tomás se le cayó una cuchara al suelo. Se agachó para recogerla, y al levantarse, Sofía estaba otra vez de espaldas, en la misma posición exacta que hace un minuto. Se giró, con la misma sonrisa idéntica, y repitió: «¿Has dormido bien? El café está casi listo, hoy huele a avellana». El tono de voz fue el mismo, la cadencia, las pausas, la forma en que inclinó la cabeza. No fue parecido. Fue una copia exacta, un archivo de audio reproducido por segunda vez. Tomás se quedó helado, con la cuchara en la mano. Le preguntó si se sentía bien. Sofía lo miró, pero sus ojos parecían vidriosos, desenfocados, como si estuviera mirando a través de él y no a él. Tardó 3 segundos en responder, 3 segundos de silencio incómodo donde su expresión no cambió ni un milímetro. Finalmente, parpadeó y dijo: «Claro, cariño. ¿Por qué no iba a estarlo?». Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tomás salió de casa con el estómago revuelto. Intentó racionalizarlo. Quizás ella estaba cansada. Quizás él estaba teniendo un déjà vu muy fuerte por el estrés. Pero al llegar al trabajo, el patrón se repitió. Tomás trabaja en un edificio de oficinas con cientos de personas. Conoce a sus compañeros, sabe cómo se comportan.
Ese día, todos parecían estar ejecutando un guión con el mínimo esfuerzo posible. Las conversaciones en el ascensor eran genéricas, frases vacías sobre el clima que se sentían pregrabadas. «Hace frío hoy, ¿verdad?», le dijo el guardia de seguridad. «Sí, bastante», respondió Tomás. 5 minutos después, bajó a buscar un documento olvidado en su coche. El mismo guardia, al verlo entrar de nuevo, lo miró y dijo: «Hace frío hoy, ¿verdad?», con la misma entonación, sin recordar que ya habían tenido esa interacción. Tomás se encerró en su oficina. Empezó a observar. Se dio cuenta de que, si miraba fijamente a sus compañeros durante mucho tiempo, ellos empezaban a actuar de forma errática. Uno de ellos, un analista llamado David, se quedó parado frente a la máquina de café durante 4 minutos, con la mano extendida hacia el botón, pero sin apretarlo nunca. Simplemente congelado, como si el proceso que controlaba sus acciones se hubiera quedado colgado esperando una instrucción que no llegaba. Cuando Tomás se acercó y le tocó el hombro, David dio un salto exagerado, se rió nerviosamente y dijo una frase que no tenía sentido en ese contexto. «Sí, el informe estará listo para el lunes». Era martes. El miedo de Tomás se transformó en pánico cuando intentó llamar a su madre. Necesitaba escuchar una voz familiar, una voz real. El teléfono dio tono, pero nadie contestó. Lo intentó con su hermano. Nada. Lo intentó con un amigo de la infancia. Buzón de voz. Parecía que el mundo se había reducido a las personas que estaban físicamente cerca de él, como si el resto del universo no se estuviera renderizando para ahorrar memoria. Esa tarde, Tomás decidió no volver a casa por la ruta habitual. Quería poner a prueba el sistema. Quería ver si el mundo tenía bordes. Giró el volante hacia una zona industrial abandonada en las afueras, un lugar al que nunca iba, un lugar que no estaba en su rutina programada. Mientras conducía, notó que el tráfico disminuía de forma antinatural. No es que hubiera menos coches, es que desaparecieron. De un momento a otro, estaba solo en la autopista. El cielo, que había estado nublado todo el día, empezó a tener un color extraño, un gris plano, sin matices, sin nubes definidas. Parecía un techo pintado apresuradamente. La radio empezó a emitir estática, pero entre el ruido blanco, Tomás juró escuchar voces, no cantando ni hablando, sino leyendo números. Una secuencia interminable de coordenadas. Llegó a la zona industrial. Bajó del coche. El silencio de la mañana había vuelto. Caminó hacia una vieja fábrica. Y allí, en medio de un descampado de cemento y hierba seca, vio algo que su cerebro se negó a procesar al principio. Había un pájaro, una paloma común, suspendida en el aire. No estaba volando contra el viento. Estaba congelada en el espacio, con las alas extendidas, a 2 metros del suelo. Tomás se acercó despacio, conteniendo la respiración. Podía ver las plumas inmóviles, el ojo del animal fijo en la nada. Pasó la mano por debajo del pájaro. Nada. Era como una estatua desafiando la gravedad. En ese momento, Tomás entendió la magnitud de lo que estaba pasando. No era locura. No era estrés. El mundo, su mundo, estaba fallando. Estaba viendo los hilos de la marioneta. Sacó su teléfono para grabar, para tener una prueba, algo que enseñarle al mundo. Pero al enfocar la cámara hacia el pájaro congelado, la pantalla de su móvil se puso negra. No se apagó. Simplemente, la cámara no capturaba la imagen. Apareció un mensaje de error que nunca había visto en ningún sistema operativo. Objeto no encontrado en la base de datos local. El terror puro lo invadió. Corrió hacia el coche, arrancó y aceleró de vuelta hacia la ciudad, hacia la seguridad de su mapa conocido. Pero mientras huía, miró por el retrovisor y vio cómo el paisaje detrás de él no se alejaba suavemente. Se desvanecía. Los edificios, la fábrica, la carretera, se disolvían en una niebla pixelada, como un videojuego antiguo que no puede cargar el terreno lo suficientemente rápido. Tomás pisó el acelerador a fondo, llorando, gritando, rogando volver a ver a su esposa, incluso si ella era solo una repetición, incluso si era un guión. Necesitaba volver a la simulación.
Necesitaba que la mentira lo abrazara de nuevo. Llegó a su casa con el corazón a punto de estallar. Abrió la puerta de golpe. Sofía estaba en el salón, viendo la televisión. Se giró al verlo entrar, con esa misma calma desconcertante. «¿Qué pasa, cariño? Llegas temprano», dijo. Tomás se derrumbó en el suelo, respirando agitadamente, tocando la alfombra, tocando sus propias manos, buscando textura, buscando realidad. Sofía se acercó, se arrodilló a su lado y le puso una mano en la frente. Su mano estaba fría, demasiado fría. «Estás ardiendo», dijo ella, pero su tacto era como el hielo seco. Tomás la miró a los ojos, buscando a la mujer con la que se había casado, buscando esa chispa de humanidad, de imperfección, de alma. Pero solo encontró un abismo negro y brillante. Y entonces, Sofía dijo algo que no estaba en el guión, algo que heló la sangre de Tomás más que cualquier fallo en la realidad. Se inclinó cerca de su oído y susurró, con una voz que no era la suya, sino una voz metálica, andrógina y carente de vibración. «No deberías haber ido a los límites, Tomás. El mapa no está terminado todavía. Tienes que esperar a la actualización». Tomás la empujó y retrocedió, arrastrándose por el suelo hasta chocar con la pared. «¿Qué eres?», gritó. «¿Dónde está Sofía?». La figura que se parecía a su esposa se puso de pie con un movimiento fluido, antinatural, como si sus articulaciones fueran de líquido. No respondió. Simplemente se quedó allí, observándolo, mientras la habitación empezaba a oscilar. Las paredes de la casa, las fotos de su boda, los muebles que habían comprado juntos, todo empezó a vibrar con una frecuencia baja que le hacía doler los dientes. De repente, la luz del salón parpadeó. 1, 2, 3 veces. Y en cada parpadeo, la realidad cambiaba. En el primer parpadeo, la casa estaba vieja, abandonada, llena de polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido allí en 50 años. En el segundo parpadeo, la casa era aséptica, blanca, sin ventanas, como una celda de laboratorio. En el tercer parpadeo, todo volvió a la normalidad. Sofía seguía allí, pero ahora sonreía. Una sonrisa amplia, demasiado amplia, que mostraba demasiados dientes. «Vamos a cenar, Tomás. Hoy hice lasaña, tu favorita». Tomás corrió. Salió de la casa, subió al coche y condujo sin rumbo. No podía ir a la policía, lo encerrarían. No podía ir a un hospital, tal vez los médicos también eran parte de esto. Condujo hasta que se quedó sin gasolina en medio de una carretera secundaria. Y allí, bajo la luz de unas estrellas que le parecían pegatinas en un techo negro, escribió su testimonio en un foro de Internet, el mismo testimonio que estamos leyendo ahora. Su última actualización fue hace 3 días. Decía simplemente: «Ya vienen. Los veo venir por la carretera, no caminan, se deslizan, y todos tienen la cara de mi esposa. Si están leyendo esto, no busquen los límites. No miren a nadie fijamente a los ojos por mucho tiempo. No intenten despertar. La realidad está rota, y si te das cuenta, ellos vienen a borrarte». Desde entonces, la cuenta de Tomás ha sido eliminada. Pero lo más aterrador no es su desaparición. Lo más aterrador es la avalancha de respuestas que recibió su historia antes de ser borrada. Cientos de personas, desde Tokio hasta Buenos Aires, respondiendo con detalles idénticos. Personas que dicen que sus mascotas se quedan congeladas en el aire. Madres que juran que sus hijos repiten las mismas frases en bucle durante horas. Gente que ha conducido hasta el final de su ciudad y se ha encontrado con una niebla gris que no les deja avanzar, como una pared invisible. Existe una teoría conocida como la hipótesis del valle inquietante de la realidad. Sugiere que nuestra conciencia colectiva, la energía humana, es lo que mantiene la cohesión del universo. Pero algo pasó a finales de 2025. Un trauma global, un cambio de frecuencia, o tal vez simplemente alcanzamos el límite de procesamiento de este servidor masivo que llamamos vida. Los expertos en física cuántica llevan años diciéndonos que la realidad solo existe cuando es observada. Si no la miras, no está ahí.
Pero ¿qué pasa si el sistema ya no tiene recursos para renderizar el mundo para 8.000 millones de observadores? ¿Qué pasa si ha empezado a simplificar? ¿Qué pasa si tu vecino, tu jefe o incluso tu pareja han sido degradados a personajes de fondo para ahorrar memoria RAM cósmica? Quizás por eso te sientes cansado todo el tiempo este año. Quizás esa fatiga no es física, sino el resultado de tu procesador interno trabajando al límite para darle sentido a un mundo que está lleno de agujeros. Quizás esa sensación de déjà vu constante no es un fallo de tu cerebro, sino un bucle en la cinta de la realidad que se ha atascado y nos hace repetir las mismas emociones una y otra vez. Lo que le pasó a Tomás puede sonar a locura para los escépticos. Pero hazte una pregunta honesta. ¿Cuántas veces en esta última semana has tenido un momento en el que algo no cuadraba? Un objeto que dejaste en la mesa y apareció en el suelo. Una sombra que se movió cuando no había nadie. Una persona en la calle que te pareció ver 2 veces en la misma cuadra. Tu cerebro está entrenado para ignorar esos fallos, para rellenar los huecos y decirte, te lo imaginaste. Es un mecanismo de defensa, porque si admitieras lo que viste, si aceptaras que la textura de la realidad es fina y se está rompiendo, te convertirías en una anomalía. Te convertirías en un error que el sistema necesita corregir. No sabemos qué fue de Tomás. Tal vez logró escapar. Tal vez lo reiniciaron, y ahora mismo está sentado en esa cocina, tomando café con olor a avellana, sonriendo a una esposa que no es real, sin recordar absolutamente nada de aquella noche en la fábrica. Y quizás eso sea lo mejor, porque la ignorancia es, literalmente, lo que mantiene este mundo unido. Si has llegado hasta aquí es porque tú también lo has sentido. Esa picazón en la nuca, esa sospecha de que el 2026 es un escenario de cartón piedra a punto de caerse. No estás solo, pero ten cuidado con lo que buscas. A veces, cuando miras al abismo, el abismo no solo te devuelve la mirada. El abismo te pide que actualices tus términos y condiciones de servicio. Mantén los ojos abiertos, pero no mires demasiado de cerca. Y si ves que un pájaro se queda congelado en el aire, no te detengas. Sigue caminando. Finge que no lo has visto. Hazle creer al sistema que sigues dormido. Es la única forma de estar a salvo en el Distrito Confidencial. Suscríbete al canal y activa la campana, porque cada día traemos a la luz las historias que el sistema intenta borrar. Y si esta historia te hizo dudar de tu propia realidad, tienes que ver el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Es una evidencia que encontramos hace poco y que conecta perfectamente con lo que acabas de escuchar. Haz clic ahí y nos vemos al otro lado de la verdad.